tener un conversatorio muy importante y es acerca del tema de los aportes que hicieron los romanos a nuestra cultura, los aportes que hicieron los romanos al mundo. Y este tema lo vamos a llevar a cabo mis compañeras Lourdes, Dinangelis y una servidora. Voy a empezar diciendo que Roma fue fundada en el año 753 a.C. No se sabe cuál fue el origen principal, pero existe una teoría de que fueron los hermanos Rómulo y Remo. Estos eran familia del troyano Eneas. Ahora sí voy a pasar a decirles cuáles son los aportes más importantes que hicieron los romanos y fueron la creación de puentes, de cloacas, de basílicas, de hormigones, del calendario juliano, que era el más importante para ese tiempo en Roma. Y también es importante decir que cuando la Constantinopla surgió como una segunda capital, empezó a declinar Roma, pero esta no declinó por completo, lo único que la frenó fue su calidad como apostasía cristiana. Entonces, también se cree que algunas de las innovaciones de lo que crearon los romanos no son propios de ellos, pero se sabe que eso no está en discusión, ya que Roma era una civilización que se preocupaba por la innovación tecnológica y porque las mayorías pudieran tener acceso a ella. Entonces, sin más, voy a pasar con mis compañeros. Bueno, yo estaré hablando acerca de esos aportes que Emily ha mencionado. Podemos decir que los romanos hicieron aportes significativos a la construcción y al derecho. Hicieron más, pero vamos a dar como punto a esto, vamos a recalcar esto. Los romanos construían acueductos y puentes con grandes estructuras y arcos con una inclinación perfecta, por así decirlo, para que el agua no fluyera ni muy rápido ni muy lento. Una vez el agua llegaba a las ciudades, grandes embalses las retenían para así repartirla a las casas. Al derecho, siendo estos personas esclavistas que se creían dueños de las cosas y de los seres humanos, aún así tenían reglas, eran personas ordenadas. Estos tenían formas de castigar al que hacía lo mal hecho, por así decirlo. Su influencia fue tal que hoy en día las leyes civiles europeas y americanas contienen parte de esto, de las leyes romanas. También podemos hacer hincapié en que los romanos tenían uno de los sistemas de carreteras más sofisticados de la antigüedad. Esto fue parte de que lo ayudó a que ellos tuvieran una expansión más rápida y tuvieran como ese dominio sobre los demás imperios. Hasta aquí mi parte, con la compañera Lourdes. Emily, hola. Miren, cierra el micrófono, Emily. El micrófono. ¿Está encendido? No, que lo cierre, porque como voy a hablar, tú sabes. Ok, yo le voy a hablar de la arquitectura romana. La arquitectura romana adoptó órdenes griegas con pequeñas modificaciones que se fueron agregando de dos órdenes más. El orden toscano fue una versión más simple del dórico y el orden compuesto que en su capital, combinaba lo que era el jónico y el corintio. También empleaban una tecnología en la arquitectura, como es el arco de medio punto, la bóveda de cañón, bóveda arista, los muros de piedra sin pilar, también el empleo del cemento romano en la construcción, los capiteles decorativos y las arquivoltas. Dentro de las importantes edificaciones está el circo, los temas que eran baños públicos y los teatros, siendo el más importante el Coliseo y Anfiteatro Flavio. De la literatura se puede decir que la literatura romana se divide en tres épocas principalmente. Está la época republicana, que va del siglo III a.C. La literatura en esta época es una literatura básicamente en la imitación de los modelos griegos, helénicos,
También está la época imperial, que va entre la muerte de Julio César, año 44, y hasta el siglo III después de Cristo. Esta es la que constituye el mayor esplendor en la literatura por la extensión del imperio, el origen, que varían mucho los escritores. Está la época también paleocristiana, que va del siglo III después de Cristo, está llena de literatura muy motivada y de contenidos religiosos por el eugenismo cristiano. Dentro de la literatura romana se apreciaron diferentes lenguas, como es la lengua el latín, que fue la más conocida de las lenguas muertas. Su nombre se debe a la pequeña comarca de Lacio, que fue adoptada por los fundadores de Roma, y así como otros idiomas, el griego, el estruco, el osco, también con aportes dialécticos que formaron lenguas latinas, como es el pelasgo y el céltico. Dentro de esto se lamenta la pérdida de lo que es un libro que habla de los orígenes de Roma, que es del autor Cantón, que esto se dice que hubiese ayudado a esclarecer lo que es la composición primitiva de lo que es la lengua del latín. La literatura romana tiene dos partes muy marcadas. Dentro de esta está la literatura indígena y la imitada. La indígena tiene poco vestigio, fragmentos del origen de Roma, ensayos con arcaísmo de la República, y de esto se conservan solo los escritos como de emperadores y los antoninos. La literatura romana imitada, estas ya fueron composiciones inspiradas individuales, numerosas, muy completas. Se confunden mucho con las obras de origen italiano, que son producciones como agrícolas, religiosas, primitivas de los romanos. Esto lo que le da es un carácter ya original a las copias latinas. Dentro de las características de estas obras, literatura romana, en la imitada se nutre de lo que es una literatura mitológica griega, y en muchas de sus obras hay refundición de textos griegos. La literatura latina ya refleja lo que es el poder de Roma y la asimilación de las culturas sometidas, donde se pretendía como expandir lo que era el valor del Imperio Romano. Tenía una creación didáctica donde surgieron escritos de sus historias, la producción literaria era muy dilatada en las obras creadas en el siglo III, es decir, los escritos en latín fueron hasta la Edad Media. Las primeras literaturas romanas son denominados escarminas o creatividades muy diversas. Dentro de estas están las canciones funerarias, que narran las hazañas de los muertos, los cantos laudatorios, los cantos religiosos, los diálogos satíricos que critican los personajes de la sociedad. Dentro de los representantes más notables escritores está Marco Porcio Cantón, que se le considera el primer escritor en la prosa latina de importancia y fue el primer autor de íntegra historia en el latín. Algunos historiadores han argumentado que este impacto que causó los escritos de él pudieron haber sustituido el griego al latín como lengua literaria en Roma. Está su manual como legado de la agricultura llamado De Rustic, que es la única obra que ha sobrevivido en su totalidad, donde describe el rito del Sol-Tabi, entre muchos otros temas. Están también los autores como Plauto y Terencio, que estos se destacaron en lo que es el teatro romano, y se desarrolló una gran actividad literaria entre el año 200 a.C., y se le atribuyeron 130 obras al teatro, pero solamente se han conservado 21 reconocidas como auténticas, y están también los otros autores como Séneca y Virgilio. Hasta aquí, chicas. Abran sus micrófonos. Hey, maestra, espero le haya gustado nuestra participación. Abran su micrófono, chicas.